Hola a todos y bienvenidos a Coches Geniales. Hoy vamos a hablar del Corvette. El Corvette es la magia que creó Ford tras un fracaso de Chevrolet. Bueno, todo esto comenzó en 1950, pero anteriormente en la Chevrolet estaba un gran diseñador, un gran ingeniero que era Harley Earth. Harley Earth era un ingeniero y diseñador de Chevrolet que, bueno, no estaba muy bien considerado dentro de la empresa, aunque sí tenía un poder adquisitivo mediano alto y era un gran apasionado de lo que era el motor y el coche y la automoción en aquellos años. Él veía que tras la llegada de las tropas americanas de la Segunda Guerra Mundial, los coches europeos iban como un paso por delante de los coches americanos, y él quería un poco solucionar este problema, y él solía presentar dibujos futuristas en las exposiciones que se solían crear anualmente en Nueva York, en la exposición de coches de Nueva York. Y a la entrada solía haber una exposición de dibujos futuristas sobre cómo sería el futuro, y él solía presentar dibujos allí y solía encargarse un poco de la exposición de la entrada. Y bueno, cuando comenzó la Jaguar a presentar en el año 1948 el KX, el XZ120, en el 48, cuando presentó este coche, pues este hombre quedó completamente enamorado de este modelo y presentó un proyecto bastante bien elaborado sobre un diseño a los directivos de la General Motors. La General Motors es actualmente también y anteriormente también, es un conjunto de empresas relacionadas con el mundo del automóvil, pero son empresas diferentes. Es decir, Chevrolet la tenía considerada como dentro de lo que sería el rango de vehículos económicos. Y claro, el concepto que estaba presentando aquí Harley Earth era un coche de lujo, igual que el Jaguar que había presentado en Londres en el 48. Pero bueno, tras insistir, finalmente le dieron la posibilidad de poder crear un prototipo. Y le dieron una línea de fabricación, una zona para poder fabricar los coches en la que sería la fábrica de Chevrolet. Le dieron la fábrica de Chevrolet para que pudiera, pues nada, coger los elementos que tenían de otros vehículos Chevrolet y aprovechar dentro del estocaje de productos que tenía para diferentes vehículos de Chevrolet, aprovecharlos y crear con este stock de productos su prototipo. A este departamento se le llamó Opel, que luego Opel llevaría a creársela realmente lo que es la Opel hoy, pero bueno, este es el departamento que inicialmente Chevrolet creó para este producto, este nuevo concepto. A ver, el primer coche que se va a crear lo hacen a mano. Hacen a mano este primer prototipo, que es el EX122. El EX122. Supongo que empezarían por el EX1. Y supongo que habría más de 122. O sea, se hicieron bastantes prototipos sobre este proyecto. Y bueno, pues este proyecto realmente es un proyecto muy muy bonito. Él fue cogiendo las piezas y fue ensamblando, y bueno, para que tuviera un mayor posibilidades de creación de este proyecto, porque el chasis sí lo podía coger de otros coches, pero lo que era la carrocería la tenían que hacer a mano ellos mismos, y no tenía presupuesto para poderlo hacer de otra manera que de fibra de vidrio, que a su vez era un gran acierto haber elegido este material para el éxito final de este proyecto del C1 que luego crearían. Bueno, en la exposición de 1953 de General Motors presenta, sobre todos sus vehículos y tal, presenta un stand con el prototipo EX122. Hay una cierta aceptación sobre el proyecto, a la gente le gusta, y bueno, pues arrancan con la línea de producción completamente hecha a mano. El C1 simplemente es un coche blanco, el exterior blanco, con las ruedas con
con la franja blanca y el interior en rojo. Y luego era el modelo solamente descapotable, pero bueno, tenía una cilindrada muy pequeña, de ciento y poco caballos. Este prototipo, el EX122, arrancó ya cuando lo presentó en Motorama el 31 de marzo del 53. Este prototipo era un prototipo muy bonito, era un coche muy coqueto. Y bueno, pues al haber una cierta aceptación del producto, haber un interés, pues nada, pues se lanzaron a realizar una línea de producción, la Chevrolet, y bueno, con una serie de operarios realizaron a mano completamente el vehículo y se encontraron con grandes dificultades, ya que no tenían la posibilidad de ensamblar bien lo que eran la fibra de vidrio, no les quedaba muy bien el coche. O sea, el coche no quedaba terminado de una manera 100% correcta. O sea, estaba pasable, pero no excelente. Para ser un deportivo europeo no llegaba a esa categoría. Entonces, pues ahí andaban luchando con el proyecto para adelante. Se hicieron inicialmente 300 unidades, además el motor que tenía era un motor bajo de cilindrada, era un motor de 145 caballos y tenía dos marchas, cambio automático. Era un coche con poca potencia, con un acabado regular, un diseño espectacular, y realmente lo único que brindaba y se quitaba el sombrero uno era por el diseño que había creado. Este coche en el 53 se construyeron 300 unidades, con muchísima dificultad, y bueno, tampoco se vendieron demasiadas, la verdad. Luego en el año 54 ya se preparó una línea de producción un poquito más acorde, un poco más con más mecanizados, un poco más industrializada, y los acabados ya eran muy superiores, pero aunque se construyeron una línea de unos 700, 800 coches, el problema principal era que el 54 ya tenían varias variables, se podía hacer en diferentes colores, el diseño era prácticamente el mismo, pero además de muchísima dificultad para resolver los problemas que tenían sobre la fibra de vidrio, el mayor problema era que no habían ventas de este producto. Habían construido como 1000 coches y los 1000 coches realmente no se vendían, o sea, estaban aún paraditos. El año 55 fue el año más raro que uno se puede imaginar dentro de lo que sería Chevrolet, y el año más raro para lo que sería Harley Earth. De repente Ford le da el apoyo para petarlo con este coche. ¿Cómo es posible? Pues ahora lo explico enseguida. El Ford monta el Thunderbird. Y se monta una campaña de publicidad exagerada. Una cosa espectacular. Y el Thunderbird de repente se pone de moda. Pues el Thunderbird es parecidísimo al Corvette. Entonces, aunque tenía completamente decidido General Motors cerrar la producción de Corvette porque no tenía ningún éxito, lo contrario, lo que hizo fue tener que aguantar un año más y preparar para el 56 una grandísima línea de producción y una línea de campaña publicitaria importante. Pero el 55 es el año que realmente le tengo yo más cariño de los coches del Corvette. Es el Corvette en el que entra ya, quitan lo que serían las traseras, esas aletas traseras, y le mete esa curva interior a las puertas. Es un año que con un foco aún, un año precioso, un coche precioso. Se hace como se pueden 700 unidades para no perder la línea de producción del Corvette y no perder la identidad del coche, y el año 56 es cuando realmente las líneas de producción para el nuevo Corvette están perfectamente diseñadas y es cuando empiezan realmente a venderse unos Corvettes muy bien preparados, no estéticamente solamente, que ya estaban acabados de una manera impecable, tanto el interior como el exterior. Tenían gama de colores, una serie de motores de 212, 245 caballos, que los creaban el último motor que había creado Chevrolet, que lo habían incorporado a este chasis de fibra de vidrio que pesaba poquísimo este cochecito y iba como una bala. Ahora sí se había conseguido crear un superdeportivo europeo, un coche de élite europeo de lujo, un cochazo. Y en los años estos
en el año 56 ya la línea de producción empezó a producirse y se empezó a vender el coche muy bien. Ahora era un coche de gama alta, se empezó a vender muy bien y se empezó a ser un verdadero icono americano. Este coche, luego en el 59, pues se le incorporó un motor más grande y ya llegó a tener 245 caballos, no, llegó a tener 295 caballos. 295 caballos y se le incorporó la cuarta velocidad. En los coches de la producción que se hicieron a partir del 56 con el nuevo motor, en estos ya tenían 3 marchas. Y ya en el 59 se incluyó la cuarta marcha y un motor con mucho más caballaje en extra, si se quisiera. Y esta producción, pues año tras año se puede decir pequeñas modificaciones, pero bueno, la base siempre fue el coche, el Corvette del 56. Y la producción acabó al final, en el año 63, con 69.000 unidades vendidas. Y así terminó la historia del Corvette C1, un verdadero icono americano. Y después llegó el C2. Lo veremos en otro vídeo. Gracias por la atención.